Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. 12 del día, 15 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de YouTube en Colombia. Y hoy vamos a hablar pues de las mentiras en las redes sociales, porque si algo ha quedado claro en medio del paro nacional es como la desinformación que circula a través de las redes sociales como Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera, pues hace mucho daño, porque eso empieza a tener repercusiones directamente en las calles, Valeria. Esto no es nuevo, no es que lo estemos viviendo por primera vez en Colombia, sino que tal vez nunca habíamos visto los efectos de manera violenta en las calles de nuestro país. Así es, Camila, y por eso la noticia esta mañana fue que la Procuraduría decidió investigar a la concejal Heidi Sánchez por las publicaciones que hizo el fin de semana sobre las ambulancias. La concejal había dicho pues que en las ambulancias se estaba cargando material explosivo del SMAT, se estaba utilizando, digamos, por parte de la policía para desaparecer o para llevarse a personas a lugares, arrestar a personas para lugares que no eran las apropiadas, etcétera. La concejal Heidi Sánchez hizo estas publicaciones y después hubo una clase de atentados en contra de bastantes ambulancias en el país. Camila, también vimos trinos sobre que escribió Gustavo Bolívar sobre las manifestaciones, diciendo que había personas que estaban siendo desaparecidas en posibles fosas comunes, etcétera, y estamos viendo también, y hemos visto trinos de la derecha, José Félix Laforí, haciendo, digamos, una estigmatización muy preocupante hacia el estudiante Lucas Villa, en que básicamente dice que no era ningún activista después de haber sido asesinado, y dice que no era ningún activista, básicamente relacionándolo con el vandalismo, Camila, y estamos viendo por los extremos políticos una cantidad de desinformación en las redes sociales que se está traduciendo en violencia en las calles, y esto no es nuevo. Sin embargo, como usted decía, pues ahora sí lo estamos viendo de una forma mucho más agudizada y lo estamos viendo concretarse en violencia física y agresiones físicas en las calles de nuestro país, Camila. Veíamos la semana pasada una entrevista que le hicieron en Noticias Caracol al rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que se quejaba mucho de cómo incluso los políticos, gente con muchísima influencia, tenía en sus cuentas de redes sociales publicados videos sin ningún tipo de contexto. Y los videos sí que están haciendo daño, Eduardo. Hay uno muy particular que se conoció, que se subió de algo que pasó en Caldas y que cuando se conoce el video completo, pues la historia es completamente distinta. Pues mira, a mí me impresionó mucho cuando vi este video, Camila. Efectivamente ocurre en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia, donde en un primer video que empezó a circular en redes sociales, usted ve unos movimientos muy bruscos de la cámara, un joven narrando que a alguien lo acababan de atropellar, una tanqueta del escuadrón antidisturbios de la policía, unas imágenes obviamente muy dramáticas. El video no era muy largo. Y después de que aparece ese video en las redes sociales, aparece otro con la cámara, con el plano, digamos, mucho más abierto, ya una cámara estática, y se ve como este joven en realidad no fue atropellado por la tanqueta, sino que el joven se lanza voluntariamente, como tipo Neymar, se ha visto, se lanza voluntariamente frente a las llantas de la tanqueta, queda allí. Y en ese momento pues se ve como el alboroto del lugar y demás, pero entonces allí queda en evidencia que efectivamente lo que ocurrió allí fue una simulación y seguramente un video con el cual intentaron obviamente generar una manipulación. Esto está pasando en todo el país y Cali y el Valle del Cauca sí que ha sido víctima de las mentiras a través de las redes sociales que han aumentado la violencia. Y esto nos compete a todos, Hugo Mario, porque ahí somos partícipes los ciudadanos que estamos compartiendo esa información y que muchas veces estamos siendo manipulados a través de las redes sociales para generar más violencia en las calles. Camila, sin duda Cali ha sido el epicentro de la movilización social, pero también ha sido el epicentro del vandalismo, de los saqueos y de los enfrentamientos entre civiles y policías. Pero muchos de los hechos que hoy estamos lamentando fueron originados por falsas informaciones en redes sociales, hechos que se han registrado en menos de una semana. Por ejemplo, lo que se dijo en redes sobre un centro de tortura al interior de un almacén de la cadena Éxito en la avenida Simón Bolívar, en el sector Calixto, cosa que resultó ser falsa. Ingresaron 2 veces al almacén incluso comisiones humanitarias.
acompañadas por los propios manifestantes para comprobar que allí no se había cometido ningún acto ilegal, no había ningún centro de tortura, ni había cadáveres en los refrigeradores, como se dijo a través de Twitter, de Facebook y otras redes sociales como Instagram. Y además, Camila, un motel ubicado en el barrio El Trébol, muy cerca de un punto de bloqueo en el puente de los 1000 días, fue prácticamente destruido, incendiado por personas que estaban viendo en redes sociales una transmisión en directo que daba cuenta de cómo supuestamente desde la parte alta del motel había francotiradores disparando contra la multitud, contra los integrantes de la llamada primera línea, cosa que tampoco resultó ser cierta. Las pérdidas obviamente para el motel incalculables. Y la alcaldía de Cali, Camila, para terminar, tuvo que esta semana publicar una cantidad de videos, el secretario de Paz y otros funcionarios desmintiendo también falsas noticias que relacionaban a la alcaldía y al edificio ubicado en el centro de Cali con actividades de detenciones y torturas ilegales. Se decía en redes sociales que allí en el sótano del edificio de la alcaldía también había un centro de torturas, cosa que resultó ser falsa y que obviamente fue desmentida por la alcaldía y por otras autoridades de esta región del país. Frente a las redes sociales, todos como ciudadanos, cuando tenemos un teléfono celular en las manos, tenemos una responsabilidad porque estamos siendo sujetos que estamos creando información y compartiendo información. Y entonces tenemos que ser responsables. Pero los políticos tienen que ser mucho más, Ana Cristina. Y acá no discrimina ideología política, ¿no? Ni partido. Aquí tenemos congresistas, tenemos influenciadores políticos de todos los colores, olores y sabores. Acá todos están, pues no digo que todos, pero sí muchos de diferentes sectores están mintiendo a través de las redes sociales sin ningún tipo de desparpajo. Sí, así es, Camila. Mayor poder, mayor responsabilidad se tiene y más en redes sociales. Le quiero dar otro ejemplo del 6 de mayo pasado. Hay una congresista que es Paola Holguín del Centro Democrático. Además, la forma en que lo publicó, porque publica un trino en que dice comunidad me envía, como quien dice me lavo las manos. Comunidad me envía y pone un pantallazo en el cual decía que Alejandro Gaviria estaba presionando a los estudiantes a salir a las calles, lo cual era falso. Entonces, no es solamente publicar la mentira, sino publicar la mentira de esta manera soterrada como para decir, pues yo no soy la autora, pero ahí les dejo esa información que, digamos, eso es algo que hace mucho Álvaro Uribe, dicen, me envió un ciudadano o me envía la comunidad. No, si usted va a enviar algo es porque usted ha confirmado que eso es verdad. Usted tiene que confirmar antes de usar su voz como megáfono de las noticias falsas. Uno se pregunta, bueno, ¿y la justicia qué puede hacer? ¿Existe legislación en Colombia o no para evitar que esto suceda? Evidentemente hay que hacer una pedagogía con la ciudadanía para que, por favor, no repliquemos noticias falsas. Si no estamos seguros de lo que estamos recibiendo, no lo compartamos. Yo tengo, y me imagino que los oyentes y ustedes en la mesa de trabajo deben tener el chat de WhatsApp lleno de trinos, de fotos, de videos. Hay que tener contexto de la información que llega y cómo se va a compartir. Pero averiguando al respecto, pues es que en Colombia ya existe una ley. En Colombia existe una ley de delitos informáticos, que es la ley 1273 de 2009. El autor de esa ley es quien hace algunos años era juez de la República, Alexander Díaz. Doctor Díaz, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y estoy presto a responder sus preguntas. Doctor Díaz, todo esto que acabamos de contar con mis compañeros de la mesa de trabajo, en donde hacemos un barrido, pues que nos quedamos cortos de lo que está pasando con la desinformación y las mentiras en redes sociales, uno se pregunta, ¿no hay nada que se pueda hacer? Y nos encontramos con que usted es el autor de esa ley de delitos informáticos. Frente a esto que estamos viviendo en este momento, ¿esta ley de los delitos informáticos se puede utilizar para castigar a esas personas que difunden mentiras a través de las redes sociales o no? ¿Me escuchan? Yo lo escucho perfectamente. Bueno, sí, efectivamente, en esa entrevista que tuve el placer de que me hicieras en Cartagena en un congreso de protección de datos y delitos informáticos, les explicaba a la audiencia un artículo muy especial que desarrollamos con una sintaxis especial, el 269F, la violación de datos personales. Leo, el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe
compre, intersecte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales, contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión tal. Como vemos acá, efectivamente, quien realiza o quien produce el video con ese propósito exprofeso, el de generar conmoción, el generar, va lleno de una carga emocional muy alta, es con ese fin de atraer la atención, la lectura o la visualización del documento electrónico, pero su propósito es causar el daño, como quiera que casi todos, si no todos los videos pero entonces, tienen que capturar. pues, permítame, doctor Díaz, permítame, yo lo interrumpo. Entonces, esta ley de delitos informáticos sí contempla, por ejemplo, privacidad de la libertad para aquellas personas que produzcan y reproduzcan información que no es cierta para generar pánico a través de las redes sociales. Acá hay quienes dicen lo que podríamos estar enfrentando en estos momentos es un fenómeno que se están utilizando las redes sociales para manipular a la gente y generar un caos en las calles de lado y lado. Acá yo no quiero acusar a ningún sector político, porque acá todos están participando de este mecanismo. Si eso se llegase a descubrir, la ley colombiana ya determina que una persona se puede ir presa por hacer eso. Sí, efectivamente. Y Camila, ahora anunciabas de casos puntuales del rector de la Universidad de los Andes y de otros personajes que han usado sus nombres, han usado sus fotos, sus datos biométricos y tal vez alguna parte de su discurso y lo descontextualizan para producir ese efecto emocional. De ahí, de esta manera, al crear esa situación de daño, de asombro, de indignación, es cuando estamos frente a la conducta de violación de datos personales en concurso, casi siempre con la injuria o con la calumnia que va acompañado si se altera la realidad de lo que está diciendo o se le está imputando alguna conducta penal. Desde hace ya varios años hay un portal de internet, una iniciativa que se llama Colombia Check, que se ha encargado precisamente pues de chequear aquella información que se empieza a volver viral en redes sociales. Lo que pasa es que está muy difícil poder chequear absolutamente todo lo falso que está andando por la red. Pero Jeffredy Gutiérrez es el director de ese portal de Colombia Check y nos acompaña hoy también aquí en Mañanas Blue. Jeffredy Gutiérrez, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto, Camila. Es un placer estar aquí. En medio de estas situaciones de paro nacional que estamos viviendo en Colombia, ya sabemos que la gente está reproduciendo información falsa, pero me quiero centrar con usted en los políticos, porque los políticos tienen una responsabilidad superior frente a la información que comparten. Es muy distinto que un congresista de la República comparta un video falso a que lo comparta una persona que vende chicles en la calle, porque el impacto de la información que comparten pues es mayor o menor. ¿Ustedes en Colombia Check han hecho de casualidad algún ranking de aquellos políticos que son los que han encontrado que han compartido más noticias falsas, más videos falsos, más fotos falsas? Pues sí, tenemos un ranking, lo que podríamos llamar los sospechosos habituales o los desinformadores asiduos, pero no específicamente por el paro, sino durante todo nuestro tiempo de trabajo. Y coincide justamente con candidatos presidenciales, con voceros políticos de alto nivel y justamente también con el presidente. Aquí hay una mezcla, digamos, peligrosa entre tecnología y malas prácticas. Primero porque las plataformas tecnológicas con el mentado algoritmo le dan mayor visibilidad a los tweets que generan este tipo de emociones exacerbadas que ya estábamos nombrando. Y uno de los conflictos que más se ha tenido es cuál es el papel de las plataformas tecnológicas. Se deberían borrar tweets, se deberían bloquear a los voceros. Ya ha pasado con lo que pasó con Donald Trump, las plataformas decidieron sacarlo absolutamente. También tuvimos una polémica
cuando fue borrado un tuit del expresidente Uribe. Entonces las voces dicen, ¿por qué no se lo hacen también a Gustavo Petro? ¿Por qué no lo sacamos completamente? Pero al otro lado están las malas prácticas. Lamentablemente, aunque la verificación o el fact-checking trata de elevar el costo político de mentir en la esfera pública, no hay una sanción moral, como dice Mauricio Jaramillo, o las audiencias parecen no castigar a estas personas que usualmente mienten. Entonces tenemos, digamos, este problema de tienen que haber un costo social mucho más alto para quienes reiteradamente mientan, y que iniciativas como la de Colombia Check revelan que han mentido una y otra vez, pero parece que por ahora no lo tenemos ni en la tecnología ni en la sociedad. Hay una forma de la mentira o de difundir información falsa en redes, y es echarle la culpa a otro, pero a un otro invisible. Digamos, la comunidad me envía, o un ciudadano me detuvo en el supermercado para esto. Es decir, se le atribuye esa información a alguien más. Yo le quisiera preguntar al doctor Díaz, en ese caso, cuando políticos hacen o apelan a ese tipo de tácticas, de decir, la comunidad me envió esto, pero aquel invisible, pues que no es preciso, ¿cómo se qué se hace con la responsabilidad ahí? Porque él evidentemente está diciendo esto, yo simplemente sirvo de megáfono, pero pues no es mi responsabilidad. Yo tengo un ejemplo muy metafórico y suele ser calificado de muy cruel. Es la misma advertencia que nos hace en las salas de los aeropuertos: no reciba nada, no cruce nada, no presente nada que no sea suyo. Igual pasa con esto. Si a usted le dan una valija con un contenido sospechoso, tal vez hasta peligroso, pues yo creo que usted no lo haría. Y si usted lo hace, pues un elemento de esta naturaleza. Cuando a mí me entregan una noticia de tal magnitud, de tal crueldad, de tal impacto, pues yo también hago una reflexión. ¿Será que lo publico? ¿Será que yo reviso de quién es? Y la policía de aduana me revise y me la encuentra, soy igualmente responsable. Pero doctor, yo por ejemplo nunca he visto que estos políticos que ponen esos invisibles, esos culpables invisibles de mandar información falsa, hayan regresado hasta el origen de la información. O sea, eso siempre se queda en la comunidad o un ciudadano me dijo, pero nunca se vuelve hasta el punto 1 de esa información. Entonces mi pregunta es por la responsabilidad final. Finalmente la responsabilidad es de quien publica, o cómo se sigue una investigación, o hay ese deber de que tengan que ofrecer esa información. Ana, la responsabilidad es de quien lo publica. Y cuando a usted le llega un documento de esa naturaleza y sabe el impacto que genera su publicación, y usted duda tal vez de su origen transparente, pues yo creo que como periodista usted más bien revisaría qué es lo que pasa sobre ese documento. A mí me parece que también debe hacerlo por prudencia, además por ser un hombre público y de tanta trascendencia en el país como es un político, y más según la jerarquía que vaya logrando. Si hablamos de un senador, si hablamos de un ministro, y si hablamos de un presidente, yo creo que con mucha más razón debe ser mucho más prudente cuando publica contenidos de esta naturaleza. Y claro, para mí hay una responsabilidad del contenido, porque muchas veces puede ser aprovechado para su propia causa. Señor Gutiérrez, cuando uno habla de qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, como país, como planeta entero para combatir la desinformación, hay un tema que preocupa, y es la relación que tiene pues toda esta ola de desinformación con el descrédito con los medios de comunicación. Casi todos los videos que uno ve que son falsos, o los que son propagadores de falsas noticias, siempre tienen un discurso de que los medios no nos están diciendo la verdad, que los medios están aliados con el poder, que lo que nosotros estamos escuchando en las redes es la verdad, porque los medios todos están comprados. ¿Cómo hacemos entonces para acabar con esta desinformación si hay un descrédito a ese nivel con los medios de comunicaciones tradicionales? Bueno, ahora ese también nos toca a los verificadores. Normalmente recibimos también este tipo de cuestionamientos sobre quiénes nos financian, quiénes están detrás, si somos parte de ese complot de los medios tradicionales. Y la respuesta parece ser de largo aliento. Tiene que ver con las iniciativas como las ha tenido la Unión Europea, en que toda la sociedad se une. Hay que generar alfabetización mediática e informacional. Hay que educar a los ciudadanos con iniciativas específicas para su demografía.
desde los más pequeñitos o desde los jóvenes que se enorgullecen de decir que no consumen medios de comunicación y que por eso no los toca, pero también nuestras personas de la tercera edad que en nuestra experiencia no solo se quieren sacudir esa presunta responsabilidad de ser las tías y los tíos de WhatsApp que distribuyen toda la desinformación, sino que quieren aprender a cómo reconocerla, a cómo chequear, pero específicamente para su sector. Entonces tiene que ser un esfuerzo del gobierno, de las ONG, de las universidades para generar una política de Estado, de toda la sociedad, incluso a largo plazo, para formarnos en temas no solo de esta alfabetización mediática, sino también de inteligencia emocional. Ya lo hemos conversado, toda la desinformación nos toca, nos indigna, nos sorprende, nos molesta o a veces nos alegra demasiado, nos da tanto la razón sobre las sospechas políticas que tenemos, que eso hace que seamos esos gatillos alegres en las redes sociales. Sí, yo le quiero preguntar al señor Alexander Díaz a propósito de la ley de su ley de delitos informáticos, lo que tiene que ver con la sanción social. Es decir, una cosa es que una persona NN escriba o monte un video en redes sociales y esa persona tiene 2.000, 3.000 seguidores, y otra cosa es que un político con 5 millones de seguidores o con 6 millones o con 7 millones de seguidores reproduzca ese video. Por supuesto que la manera como el crecimiento exponencial de ese video, una vez el político lo reproduce, lo legitima, es distinta. La sanción para ese político no puede ser igual a la sanción que va a recibir la persona que montó el video con 1.000 seguidores. Eso en la ley, ¿cómo se puede establecer, doctor Díaz? Porque entiendo, por ejemplo, que algunos países en Europa miden también la sanción de acuerdo con el número de seguidores que tenga la persona. En el caso colombiano, ¿cómo sería ese caso? Oscar, eso se realiza el acto o conducta que se reprocha. Y lo que dices tú es uno de los modelos que usa la justicia europea para sancionar. Efectivamente, el número de seguidores que tiene ese dignatario o ese líder o esa persona que es una figura prestante en las redes, su número de seguidores hace más alarmante su publicación que quien simplemente lo editó. Ahora bien, tenemos que establecer también como factores de responsabilidad si el político o su partido fue quien ordenó el desarrollo de ese video. Entonces todo eso se establece en la investigación que se promueve para establecer responsabilidades y finalmente las sentencias que irán a condenar al responsable. Pero frente a eso que usted está diciendo, porque esa ley de delitos informáticos pues requiere todo un proceso judicial, porque evidentemente cuando uno va a castigar a una persona de manera penal, pues tiene que haber una investigación. Y quienes entregan esos insumos, entre otras, es la policía. El coronel Julián Buitrago es el jefe del Centro de Cibernético de la Policía Nacional. Coronel Buitrago, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias por la invitación. Coronel, y entonces frente a esto que estamos tratando de entender, de este fenómeno de la desinformación, de las falsas noticias en redes sociales, ya sabemos que en Colombia se castiga, y se castiga penalmente si se llega a probar que hay una intención, es decir, que hay dolo por parte de la persona para hacer daño a través de la desinformación que ponen en redes sociales. ¿Ustedes desde la policía y desde esta unidad de delitos informáticos hacen investigación sobre eso en particular o no? ¿O se dedican solo al tema de estafas, etcétera, etcétera? ¿O han podido encontrar comportamientos de actividad en redes sociales para desinformar y generar caos en las calles? Gracias, Camila, por la pregunta y a todos los oyentes, a todos los participantes de esta entrevista. Sí, nosotros realizamos todo un seguimiento, toda una vigilancia sobre lo que ocurre en el ciberespacio. Y aquí quiero decirle a la ciudadanía a lo que es público. Se respeta el derecho a la intimidad, se respeta el derecho a los datos privados, como lo explica aquí el doctor Díaz, todo lo que tiene que ver con el ámbito personal, se cuida de que esto no sea vulnerado. Y somos los primeros como autoridades de reportar todos estos delitos informáticos para que con la Fiscalía General de la Nación se hagan las investigaciones. En ese sentido, todo lo que estamos revisando es lo que se está publicando por las redes sociales, lo que se está publicando por la internet.
lo que las personas han decidido mostrarle a los demás en estos ambientes virtuales. Y esta es la información que se está analizando. ¿Qué estamos encontrando durante los últimos días? Que hay varias imágenes, hay varios videos, hay varios mensajes que son editados y transmiten otra clase de mensajes que, como se han expuesto acá en esta entrevista, están incitando a actividades que generen daños en los bienes públicos y privados y que llamen al desorden, que llamen a todo esto que pues hemos denominado de alguna otra manera coloquialmente un caos. Pero es tratar de movilizar de forma masiva a las personas para un propósito. Estamos en esas investigaciones, estamos revisando las fuentes y consideramos que hemos realizado un trabajo donde nuestro propósito es informar de manera adecuada a la ciudadanía, de que la ciudadanía cuestione lo que está observando, lo que está viendo, y como ustedes lo decían acá, que se pueda aplicar filtro, que realmente se pueda aplicar una metodología y que nosotros seamos responsables de lo que estamos publicando, de lo que estamos emitiendo, de lo que estamos dando a conocer a la ciudadanía, y más si somos líderes de opinión, porque tenemos una influencia. Y esta influencia pues es lo que ha escrito el doctor Díaz, lo que dice Jen Freddy, sobre todos estos actos. Coronel, pero ahí venga, yo le hago una pregunta, discúlpeme que lo interrumpa, porque ahí usted dice sobre todo si es una persona que tiene influencia. Yo sé que tal vez a ustedes desde la policía les queda un poco complicado, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, son los políticos los que están montando videos que son falsos o que están montando información que no es cierta? Y son los políticos, congresistas, expresidentes, presidentes, lo que sea, que son los autores de esa información. ¿Ustedes hacen algo con eso o no? ¿O no se puede? Desde el centro cibernético, ¿qué es lo que analizamos? Más que la condición o el rol del influenciador, es la capacidad de interacción, es la capacidad de publicaciones que hacen esas redes sociales, es el impacto que tiene sobre las personas que están viendo, observando, que están escuchando ese contenido. Eso es lo que nosotros revisamos y por eso en la entrevista, como lo manifestaban, pues esto tiene una gran influencia porque es la cantidad de personas que revisan ese contenido sin filtro y que lo dan por cierto. Y después de que ustedes hacen esa revisión, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que un político está mintiendo, como nos hemos dado cuenta muchos, y que mienten sin ningún tipo de desparpajo a través de redes sociales o que montan fotos o videos o lo que sea, ¿qué hacen ustedes con esa información, coronel? Nuestro propósito como autoridades ha sido la de informar. Por eso nos hemos apoyado con los validadores externos y hemos hecho un trabajo muy juicioso con las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque durante estos días a la autoridad se le ha catalogado de aspectos que van contra la honra y la dignidad de las autoridades. Y esos aspectos para nosotros son objeto de estudio. Entonces, cuando se tilda a un policía de violador, nosotros como policía somos los primeros en revisar. Se nos fue el coronel, vamos a ver si logramos retomar la comunicación para que... Hay detrás de una fake news que se repostea en redes sociales y cuánto puede haber de intencionalidad detrás de esa fake news. ¿Qué eso pesa más? ¿La ingenuidad de la persona o realmente el interés de propagar esta noticia falsa? Bueno, creo que hay una mezcla y hay que repasar que esta técnica que están utilizando algunos políticos de decir esto la comunidad me lo dijo, ya lo conocíamos en los grupos familiares de WhatsApp, ¿no? Como me llegó lo paso. Pero hay una parte que tiene que ver con el sesgo de confirmación, que es que nosotros queremos creer que esta noticia es verdad y por eso la propago. Más que ingenuidad, es lo que se llamaría un pensamiento mágico, ¿no? Yo quiero que este tuit que dijo mi político sea real, o que al contrario, esta persona de la que yo sospecho políticamente, espero que esté diciendo esto que me indigna, que me molesta. No es más que ingenuidad, ¿verdad? Es este deseo de que las cosas, de que la realidad responda a mis sospechas, a mis deseos, a mis valores sociales y políticos, ¿no? Y esto, digamos, es una de las problemáticas porque entonces la verdad no importa, sino solo importa que la desinformación o que la información que esté rodando por redes sociales me dé la razón, ¿no? Yo siempre lo digo así, la desinformación solo nos molesta cuando está en contra de nuestros valores. Y justamente sobre eso yo le quiero preguntar al señor Díaz, porque parece que
a las autoridades también les molesta cierta desinformación más que otra. Y yo quiero preguntarle por, digamos, lo imparcial que son las autoridades para perseguir o para, digamos, ajusticiar esta clase de conductas reprochables. Se lo pregunto porque la Procuraduría salió esta mañana y dijo que iba a investigar pues las publicaciones de la concejal Heidi Sánchez sobre las ambulancias. Y pues ahí mismo ya la Procuraduría, pues digamos, publicó la información y los medios de comunicación todos estuvieron muy indignados. Sin embargo, hace menos de un mes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues acusó a la Minga de ser terrorista y vimos como eso, pues digamos, pudo haber alimentado que unos señores en Cali salieran a dispararle con sus pistolas a la Minga y no pasó absolutamente nada, no hubo procuraduría, no hubo indignación en los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es en realidad pues la imparcialidad de los medios al perseguir esta clase de delitos y de las autoridades? Porque si no, pues nunca vamos a poder llegar a justiciar estas conductas. ¿Valeria? Sí, sí, señor. Valeria, para esos casos, la persona ofendida o el sector ofendido, a través de sus abogados, constituyéndose dentro de la investigación que posible, pues debe realizar todo este cotejo. Ahorita el coronel hablaba sobre los aspectos del programa metodológico que todo delegado tiene que realizar en delitos de esta naturaleza, y entre otros es el número de impactos que genera una noticia de esta naturaleza. Esto es, cuántos replicaron, cuántos confirmaron, cuántos negaron o cuántos hubo rechazando la noticia, y con base en eso es que se establece la responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad sobre los sujetos que realizan esta clase de publicaciones, son igualmente responsables los que son del color amarillo, de los que son naranja, los que son verdes, los que son azules, los grupos de banderas negras, todos son responsables cuando hacen una publicación de esta naturaleza. No tiene que haber privilegios de ninguna especie, no tiene que haber ni ningún filtro para realizar un cotejo o una investigación por esta naturaleza. Siempre hay una afectación grave en contra de la persona que se incluye o es factor de la producción del video, y tiene que ser investigado porque hay un perjuicio de su imagen o de su grupo. Hay un asunto interesante y es la arqueología digital, es decir, toda esa serie de trinos o toda esa serie de posts que quedan en las distintas redes sociales, que quedan ahí para siempre después de ser sancionadas y que después van y las resucitan. Un ejemplo es, por ejemplo, hace años el expresidente Uribe dijo que un periodista muy famoso era un violador de niños, y cada tanto vuelve a salir esa información y queda completamente descontextualizada una cosa que quedó muerta. Mi pregunta para el coronel Buitrago es sobre esa serie de trinos y de daño a la honra de las personas que quedan en la red. ¿No hay una manera de asegurar o no hay un derecho al desagravio virtual, que no queden esas mentiras para siempre colgadas en la red? Las redes sociales en las políticas de uso. Dependemos de la valoración que ellos hacen cuando se solicita la revisión, la suspensión, la verificación de todos estos contenidos, si ellos quieren de una u otra manera mantenerlos o no en la red. Y todo esto que quede en la red pues puede ser utilizado de otra manera, como lo hemos indicado, lo pueden editar y lo pueden seguir usando para causar estos mensajes seguramente equivocados, pero que tienen un propósito, y es la desinformación. Sí, hay un fenómeno, Camila, que hemos visto en estas jornadas de protesta y de protestas violentas en todo el país, pero particularmente en Cali y el Valle del Cauca. Y es que no solamente se han publicado falsas noticias en redes sociales, sino que se están haciendo transmisiones en vivo y en directo, desde los puntos de bloqueo, desde los puntos de manifestación o desde los puntos de disturbios, con relatos que no coinciden con la realidad. En este caso, Gianfreddy, un medio como el suyo, que lo que hace es descubrir informaciones falsas que ya han sido publicadas, ¿qué puede hacer? Porque estamos hablando no de publicaciones que se conocen horas después, sino que se están conociendo simultáneamente, es decir, transmisiones en vivo y en directo que resultan ser de hechos no ciertos. Sí, hemos detectado lo que ahora llaman los falsos en vivo, transmisiones que corresponden a videos que han sido pregrabados, pero que son mostrados de forma descontextualizada como que están en vivo. Lamentablemente, la desinformación va en avión y nosotros vamos caminando por la escalera. Y esto es problemático porque las audiencias quieren saber si un contenido o si una declaración es verdadera o es falsa o es cuestionable o es engañosa en tiempo real,
y no solo no es una capacidad humana o laboral posible, sino que la verificación requiere un trabajo riguroso de mucho más largo aliento que la fabricación de la desinformación. Mucha gente se pregunta además por las distintas desinformaciones que parecen que no son tan nocivas o no son tan tóxicas, comparado con un falso en vivo que puede hacer creer que algo está sucediendo gravemente en un lugar. Y son estas desinformaciones que tratan de obtener tus datos prometiendo que vas a ganar mucho dinero o que urgentemente algo meteorológico va a suceder. Y justamente todos los contenidos desinformadores tienen la misma intención de ensuciar el debate público, de crear un descreimiento no solo de los medios tradicionales, sino de todos los voceros, y que finalmente la gente acuda a estos voceros mesiánicos que digan, yo sí te voy a decir la verdad, o estas páginas web que prometen una verdad verdadera que va más allá de la censura, del complot. Y los falsos en vivo son una nueva característica, un nuevo fenómeno que hace aún más problemático el tema de la verdad. ¿Qué significa la verdad? ¿A quién le creo? Y justamente, digamos, ese es el objetivo final, un descreimiento absoluto a las instituciones y a los voceros que hace mucho más difícil que podamos debatir, porque entonces no tenemos hechos históricos ni hechos reales de los cuales partir. Pero entonces, Gianfredi, ¿usted cree que lo que estamos viviendo hoy, a pesar de que el tema de la desinformación viene de mucho tiempo atrás, pero hoy en medio del paro nacional, pues lo hemos visto exacerbado? Y esto no solo en Colombia, por ejemplo, veíamos el conflicto entre Israel y Palestina y también tuvieron un fenómeno exactamente igual, del tema de la desinformación, de cómo se utilizaron las redes sociales para exacerbar la violencia. ¿Ustedes han visto en Colombia, Check, algún tipo de movimiento organizado en redes sociales para generar eso? Pues hace una semana estuvimos en contacto con otros colegas verificadores y la iniciativa llamada Cazadores de Fake News, que está en Santiago de Chile, encontró que quienes impulsaron las tendencias durante el estallido social de Chile y la forma en que colaboraron entre sí es similar a lo que estamos viendo en Colombia. Entonces sí, por supuesto que hay gente que, digamos, desde la ingenuidad o desde el sesgo de que quiero que esto sea verdad, redistribuye desinformación sin demasiada mala intención, pero sí hay las llamadas bodeguitas o hay laboratorios o hay granjas de bots que están impulsando tendencias con la... Pero esas granjas de bots, ¿hay alguien que está pagando eso? Y ahí me voy a la teoría conspirativa de la que hablan muchos y quiero saber si es cierta o no. Aquí tenemos una organización detrás de esto que se está viendo en redes sociales y una organización estructurada que es financiada por alguien. Diría que no solo una, sino varias, porque los distintos informes internacionales, como el que ha hecho el Duke Lab, encuentra que la desinformación no es nacional, esto es un tema internacional, que además tiene coincidencias ideológicas, que es lo que hemos encontrado también con la desinformación alrededor del coronavirus. Es decir, personas que tienen similitudes ideológicas en distintos países se coordinan o están de acuerdo en colaborar con este tipo de desinformación. Pero también hay que agregar que hay laboratorios o bodeguitas que no tienen simplemente una ideología, sino que publican información de todos los lados con la intención, como había dicho antes, de confundir, de generar pánico y que no confíes en absolutamente nadie, ¿no? Entonces, no es nacional nada más, aunque haya desinformadores nacionales, también hay una coordinación internacional. A propósito de eso que está diciendo el señor Gutiérrez, le pregunto al coronel Buitrago, ¿qué tanto han avanzado las autoridades, coronel, en el desmantelamiento de este grupo de bodegas? Es decir, que no se trate de hechos aislados, de meros espontáneos, que simplemente montan un video, sino que detrás de eso hay todo un aparato enorme, coronel, que se encarga de darle mayor difusión y de propagar con mayor eficiencia estas falsas noticias. Ustedes desde la policía, ¿qué tanto han avanzado en esas investigaciones, coronel Buitrago? Internacional que nos permite con unas garantías internacionales hacer todos estos acercamientos con las redes sociales.
tenemos reuniones permanentes con ellos para informarle de todas estas cuentas. Y ellos todos los días de forma permanente que mejoran sus algoritmos para determinar todas estas cuentas automatizadas que empiezan a generar tendencias. Ellos no solamente tienen en cuenta el volumen y la velocidad de todos estos mensajes, sino la relevancia de quien emite los mensajes. Entonces a todo esto se le está colocando un algoritmo para que pueda identificarse y realmente no genere todas estas situaciones. También es importante decir que con el gobierno nacional y con el Ministerio de las Telecomunicaciones se trabaja en los temas de las versiones de IP para identificar todos estos contenidos, de dónde surgen, de dónde se están presentando, para realizar las investigaciones con la Fiscalía General de la Nación. Sí hay avances importantes, porque estos temas de la tecnología son bien sofisticados, y es importante decirle a ustedes y a la ciudadanía que el ciberespacio no tiene fronteras. El ciberespacio no tiene fronteras y aquí con el ciberespacio todos somos responsables y por eso este fenómeno que, como decía Gianfredi Gutiérrez, pues corregir y rectificar sube por escaleras, mientras que la desinformación va por ascensor. Y es muy difícil, y aquí tenemos que ser todos conscientes de que, como decía el señor Díaz, si usted está en un aeropuerto y le van a entregar una maleta, usted no recibe una maleta que no sea suya. Lo mismo con la información que recibe en redes sociales. Si usted no está seguro que esa información es real, pues no la comparta y no la entregue. Quiero agradecerle a nuestros invitados. Abogado Alexander Díaz, gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti, Camila, gracias. Un saludo especial, Gianfredi Gutiérrez, director de Colombia Check. Gracias también por habernos acompañado y hablar de este tema que todavía no tenemos todas las respuestas. Feliz tarde. A ustedes, feliz tarde. Y Coronel Julián Buitrago, también. Gracias por haber estado aquí. Camila, muchas gracias por este espacio y por favor sigan usando el CAI virtual. Está hecho para la ciudadanía y para todos estos asuntos de forma permanente. Un debate sin fin. Valeria, es que de esto no tienen respuesta en ninguna parte del mundo. Es decir, las grandes plataformas, Google, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, siguen tratando de encontrar respuestas a cómo pueden darle una solución a este monstruo que cada vez es más grande. Pues es que, Camila, acá tenemos como una conjugación de diferentes elementos que hacen que esto sea la tormenta perfecta. Por un lado, unas plataformas, unas redes sociales que, aunque Gonzalo no digan que se comportan como un monopolio, yo sí creo que no están reguladas, entonces que por más de que traten de autorregularse, pues les queda muy difícil en la práctica. Hay una incapacidad del sistema judicial en los países para perseguir a las personas que irresponsablemente están cayendo en estas conductas. No hemos visto el primer caso en Colombia, hoy vimos a la Procuraduría hacer una investigación que suena más a una arbitrariedad que cualquier digamos, tema objetivo, porque escogen qué investigar sí y qué no. Y pues también estamos viendo una ciudadanía que no está lo suficientemente preparada, alfabetizada, como nos decían nuestros invitados, para entender qué es verdad y qué es mentira, Camila, y un descrédito hacia los medios de comunicación tradicionales. Entonces creo que todos estos elementos hacen que esto sea la bomba perfecta. Hay que tener una conversación en el país, hay que tener una conversación con estos diferentes agentes y miembros que hacen que esto sea difícil de resolver para ver cómo salimos de esto, porque la próxima crisis está a la vuelta de la esquina y las redes sociales pues la van a exacerbar. Y pues que tiene que haber una sanción social frente a quienes mienten a través de las redes sociales, sobre todo aquellos políticos y gente de influencia, porque también aprendimos que hay un sesgo de confirmación y lo que pasa con la ciudadanía y con todos nosotros es que queremos creer aquellas cosas que vemos y muchas veces son mentira y por eso las difundimos y tenemos que tratar de ser conscientes de cuál es nuestro sesgo de confirmación y no compartir esa información que no es real. A ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue para hablar precisamente de este fenómeno que hace parte del paro nacional. De lado y lado hemos visto cómo hay una cantidad de información que está rodando en las redes sociales y que está exacerbando los ánimos y que ya se está trasladando incluso para generar más violencia en las calles de nuestro país. Así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias por habernos acompañado. No se muevan de sus radios y de sus celulares, de sus computadores, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.